Pues hola de nuevo, ¿cómo están? Estamos de regreso con el video podcast de Tu Broma y estamos nuevamente con Dulce, con Nayeli y con la doctora Carmen Espinosa. Mi nombre es Julio César Torres, ¿qué tal? Y estamos pues de nuevo con ellas listas para hablar de un tema que es algo de espiritismo o escuché mal. Sí, pero no les vendamos la parte engañosa del asunto. Creo que vamos a hablar un poco, sí, vamos a llegar a un autor, a un escritor del siglo XIX en el cual Dulce es experta. Excelente. Pero quisiera que empezáramos hablando justamente de lo que terminamos el podcast anterior. Perfecto. O sea, de los barrios, pero cómo se plasman en la literatura del siglo XIX y de alguna manera para ubicarnos en el contexto del autor del que nos va a hablar Dulce, cómo era un poquito la vida de México en el siglo XIX. Ya en el podcast anterior hablamos de los barrios, de las vecindades, de que estaba mucho más delimitado lo que era la Ciudad de México, que hoy sería el centro histórico, los pueblos aledaños que hoy conocemos como colonias o como delegaciones como Tlalpan, San Ángel, etcétera, etcétera, Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco, de donde viene Naye. Y entonces, cómo era un poquito la vida en aquella época y sobre todo cómo era la vida de los escritores y de las mujeres en aquella época. ¿Por qué no nos vas platicando? Sí, pues bueno, esta parte de la ciudad en el siglo XIX se convierte en un personaje, ¿no?, de la literatura, no solo en México, sino en otras literaturas, en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero particularmente la ciudad como personaje en la literatura va a ir dando cuenta precisamente de los cambios que va teniendo conforme México se va conformando como país y conforme se va introduciendo la modernidad o se va presentando esta incipiente modernidad en nuestro país, ¿no? Entonces hay muchos textos literarios que dan cuenta de esa transformación. Por ejemplo, José Joaquín Fernández de Lizardi tiene un poema divertidísimo donde da cuenta de todas las calles de la ciudad y se llama Guía de Forasteros, ¿no? Entonces te va diciendo, no, pues no vayas a la calle de las ratas porque pues ahí te puedes quedar sin el reloj, o no vayas a la calle de las damas porque pues propiamente damas no son, ¿no? Haciendo alusión a que eran pues zonas pues de la prostitución, ¿no? Entonces, o bueno, esto que Carmen sabrá, bueno, todos haciendo un poco alusión de principio a cómo era la ciudad, lo que se mantenía de la colonia y cómo se fue transformando, ¿no? Después, bueno, tenemos también literatura que da cuenta de las zonas aledañas, por ejemplo, la novela Astucia, que da cuenta, por ejemplo, de la hacienda de Cuapa, de las zonas que no están propiamente en el centro, sino en las afueras de la ciudad, ¿no? Otros textos que dan cuenta ya, por ejemplo, de finales del siglo XIX, de cómo se fue transformando la ciudad. Ángel de Campo como cronista, todos los cronistas van a dar cuenta de los usos y costumbres de la ciudad, ¿no? También hay una obra de teatro divertísima, ahorita no recuerdo específicamente el nombre, pero que es muy interesante porque es un recorrido de un personaje que tiene que ir a comer con una persona, pero en su trayecto se encuentra cantidad de gente y camina por cantidad de calles que uno ya ahorita ya no reconoce, pero que sí todavía permanecen ciertos elementos que dices, ay, bueno, pues está aquí por San Cosme o está por aquí por este lado del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, digamos que la literatura puede ser una buena guía para conocer cómo era la ciudad en el siglo XIX, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo hacia finales, Ángel de Campo, los cronistas van a dar cuenta también de cómo se fue transformando. Ángel de Campo, por ejemplo, habla también de los barrios de la ciudad, por ejemplo, en su novela La Rumba, de estos barrios que están más cerca de las garitas, de las afueras de la ciudad, estos barrios pobres, en donde pues viven una condición difícil, violencia, pobreza, etcétera, y también la vida de las vecindades. Ángel de Campo tiene, por ejemplo, una novelita que se llama El de los claveles dobles, que se ubica en una vecindad del centro de la ciudad, donde pues justamente pone en entredicho esta cuestión de cómo se fue adaptando la ciudad a la modernidad, y sí es cierto que realmente la gente estaba adaptándose a esa supuesta modernidad
que estaba ocurriendo, ¿no? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y creo que el siglo XIX es perfecto para hacernos esta pregunta. ¿Qué recondenados es eso que llamamos modernidad? No, pues eso es muy complicado. Sí, pero sí tenemos que rescatar algunos elementos, porque justamente si hablamos de los barrios y hablamos que mucha de la pérdida de esto de los barrios, las vecindades, etcétera, se deben a una señora extraña que todo lo quiere gobernar y que en todos lados se quiere imponer, que es la modernidad, y que es buena solo porque es nueva, y entonces hay que hacerle caso simplemente porque la señora modernidad lo dice, pues entonces hay que saber quién es esa señora modernidad, ¿no? Sí. Porque en aras de la modernidad se han justificado desde genocidios hasta destrucción de patrimonio histórico. Así es. Entonces, pues al menos algunas pinceladas sí hay que decir. Que la modernidad se considera una forma de cultura y de pensamiento que emana sobre todo del siglo XVIII, aunque tiene sus raíces en el Renacimiento, o sea, estamos hablando del siglo XV-XVI, en donde empieza a imponerse el individuo sobre las corporaciones sociales, en donde el valor individual, incluso algunos valores como la honestidad, la fama, la honra, empiezan a estar así como en el candelero, pero que ya en el siglo XVIII se van a someter a otro tipo de valores fundamentales. Uno es la razón, y de mano de la razón está la ciencia. La otra es el orden, ¿sí? O sea, las ciudades, las casas, las familias tienen que sujetarse a un orden que dicta justamente la razón y la ciencia. Y entonces, si de por sí las calles eran reticulares, pues en las colonias donde no eran, se tienen que hacer reticulares, o sea, como tablero de ajedrez, ¿sí? Y eso significa que la gente tiene que ser cada vez menos sentimental y más intelectual, que la gente tiene que ser menos visceral, menos animal y más coherente, ordenada. Pero de la mano de esto empieza a ascender el dinero y el poder económico como un valor también fundamental. Y el estatus se vuelve cada vez más importante, no solo como distinción entre los ricos que pueden hacer cosas porque son ricos y los pobres que tienen carencias porque son pobres, sino como una jerarquización a partir de la cantidad de dinero que tienes. Y entonces la fama y la honra se van a someter al estatus económico. Y entonces todo tiene que ser racional, coherente, ordenado, la basura en su lugar, el agua en una tubería que va a llegar hasta tu casa, siempre y cuando tengas el dinero para pagarlo. Y si no, entonces las ciudades te van a escupir a la periferia. O sea, si no tienes la capacidad económica para vivir en una colonia como la Juárez, o como la Condesa, o como la Roma, tienes que vivir en Tepito o sus extensiones como la Morelos, ¿sí? O como la colonia de la Bola, ¿no? Donde no hay los servicios, donde la gente tiene literalmente que amotinarse para que les pongan el drenaje o para que les pongan la tubería de agua corriente. Entonces es una modernidad que no es pareja para todos, ¿sí? Es ahí donde podemos preguntar cuál orden, ¿no? Si no es pareja, o sea, el orden empieza ahí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de una modernidad no justa? Pero si nos abocamos a esta idea del orden, entonces no es la señora modernidad, como lo comentabas, ¿no, Carmen? Entonces no es tan decente, no es tan dama. No es tan dama. No es tan dama. Sí. No, sí, pero como dice Carmen, esta idea de la modernidad va a permear, digamos, mucho a esta parte, muy de la mano también con la transformación del espacio, ¿no? Y la relación que va a tener el individuo, las personas con su propio espacio, con la naturaleza. Y también de la mano con la idea de la tecnología o de las innovaciones tecnológicas. Para el siglo XIX en México, el porfiriato, por ejemplo, justamente ahorita que está muy reciente esta idea de traer a Porfirio Díaz y que fue apenas su aniversario, el 15 de septiembre, con el porfiriato se menciona que es este proceso donde se incorporan muchas tecnologías, se da un gran avance
la incorporación del ferrocarril, de las líneas ferroviarias, entonces el telégrafo, la luz eléctrica, incluso también en otros aspectos, ¿no? La introducción de bancos, de establecimiento de bancos en México. Entonces todo ese tipo de elementos son los que formarían parte de este proceso de introducción o de presencia de la modernidad, de esta señora modernidad, ¿no? Aunque como bien aclara Carmen, no se da para todos ni al mismo nivel, ¿no? Entonces, pero digamos que la forma en que se va transformando la ciudad va a estar relacionada con esta introducción de abrir caminos para el tranvía o para el ferrocarril, abrir los grandes digamos en proporción, almacenes de ropa, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de elementos que son como que los más, con los que más la gente podía estar en convivencia, eran los que daban cuenta un poco de este proceso de modernidad, que ciertamente no fue parejo y no podemos hablarlo como el proceso que haya sucedido así en general, ¿no? Y también estamos hablando de una modernidad relativa, porque habrá quien diga, los historiadores, que la modernidad en México pues hasta el siglo XX, o hay quien todavía dice, no, pues todavía apenas estamos entrando a la modernidad, ¿no? Entonces, digamos que ahí manejar esa condición de entrada de México a la modernidad, pues con sus cuidados, ¿no? Hablarlo con cuidado, ¿no? O sea, en cada época hay que precisar a qué nos referimos con modernidad. O sea, no es lo mismo la modernidad del siglo XVIII que la modernidad del Porfiriato, que la modernidad del siglo XXI. Lo único que sí creo que hay como denominadores comunes es que en general la modernidad es una señal extranjera casi siempre. O sea, la modernidad habla o inglés de Inglaterra o francés, o inglés de Estados Unidos o alemán, pero no nos gusta que la modernidad hable español. O sea, no hemos querido generar una modernidad que salga de las necesidades, los talentos y las tradiciones de nuestro propio país. O sea, generalmente son ideologías, corrientes, tendencias de pensamiento que se importan y que se quieren imponer con calzador, con más o menos éxito, en una realidad que frecuentemente no es compatible con el ideal. Y entonces aquí vemos dos conflictos que casi podemos hablar de psicología social. O sea, hay un sentido de minusvalía, de origen, que nos dice que todo lo mexicano es, o la mayoría de lo mexicano es malo, negativo, de segunda, anticuado, luego entonces religioso, luego entonces tradicionalista, luego entonces colectivo. Por ejemplo, los mexicanos buscamos una relación con la naturaleza a como de lugar. Digo, yo vivo en un departamento y tengo mis macetas, y ahorita me estoy peleando con una plaga de mis macetas, pero necesitamos tierra, planta, a como de lugar, ¿sí? No, la modernidad dice que las plantas mientras más lejos mejor, porque te dan alergia y te enfermas y te quitan el oxígeno y, ¿no? Ahora se está generando una nueva modernidad que ya habla de un equilibrio más sano entre los seres humanos y la naturaleza. Pero pues yo decía, ¿por qué no nos saltamos un pasito y nos pasamos de esa modernidad, que nos saltamos esa modernidad que no nos sirvió y nos vamos a esta nueva modernidad mucho más humana, mucho más natural y mucho más noble, ¿no? Entonces, esa modernidad de la que estamos hablando, esta señora que no es tan dama, de la que estamos hablando, habla lengua extranjera y habla de un descontento permanente. O sea, nada es suficiente. Siempre hay que innovar, siempre hay que cambiar a como dé lugar, porque crecer es muy sano, innovar es muy sano, cambiar es muy sano. Cambiar a cualquier precio es enfermo, ¿sí? Y esta modernidad de lo que habla es de cambiar a cualquier precio. O sea, renovar la tecnología a cualquier precio. Y eso nos ha traído un costo social y un costo humano muy, muy alto. Y por eso podemos aprender del siglo XIX, porque muchos de estos errores se cometieron entonces, pero también muchas de las soluciones se generaron entonces. Sí, así es. Y por ejemplo, justamente como mencionas, ¿no? Dado que se importan, se traen muchas ideas del exterior, por ejemplo el espiritismo, que es de lo que vamos a hablar después, fue una de las ideas que se tomaron del extranjero, ¿no? Pero que se van a incorporar a una situación aquí en México, pues
con guerras, con crisis económica, con condiciones propias del país, que van a buscar como que una forma de, bueno, hay quienes, los que profesaron el espiritismo, van a buscar como que alternativas, ¿no? Y más con todo este proceso que aquí en México fue las leyes de reforma, tratando de separar lo que era la iglesia y el Estado, y van a buscar, no dejan de ser creyentes, pero van a buscar como que otras alternativas para seguir creyendo en algo, ¿no? Y incorporar esta otra parte de la modernidad, como dice Carmen, que es la ciencia, ¿no? La parte de la ciencia y la religión, ¿no? Que se relaciona la religión con lo pasado, con lo que y con la tradición, con la lo tradición, caduco, lo antiguo, lo que no nos permite avanzar económicamente. ¿no? Y lo nuevo, que es las novedades llegaban, en la ciencia, ¿no? Entonces, el espiritismo va a ser como un intento de conciliar, pero además el espiritismo llega a un campo súper fértil. Sí. O sea, estamos hablando de una sociedad que cree en el más allá, que cree en que la gente cuando se muere no desaparece, sino que existe un alma y un espíritu, que son cosas diferentes, que de alguna manera pueden estar en contacto con los mortales, ¿sí? Y entonces, lo único que va a hacer el espiritismo es darle una racionalidad a algo que se creía cuando menos desde el siglo XVI, pero yo te puedo decir que desde la época prehispánica. O sea, desde la época prehispánica, en este país los vivos conviven con los muertos. Y entonces, porque los mexicanos siempre terminamos haciendo eso, nos quieren imponer una moda extranjera y entonces la adaptamos a nuestra realidad y a nuestras necesidades propias. Así es. ¿No? Así es. Y justamente el autor del que vamos a platicar, Pedro Castera, fue uno de los que se sumó adoptó esta doctrina espiritista, como muchos otros escritores, y también la literatura va a ser un medio para abordar los temas que trabaja el espiritismo y para difundir esta corriente entre pues más gente, ¿no? Entonces, eso es. ¿Qué hay con Pedro Castera? Háblanos de Pedro Castera. Pues bueno, háblanos de tu romance. De mi romance. Prolongado. Ya llevo varios años con Pedro Castera. ¿Cuál es tu relación? O sea, ¿y cómo conociste a Pedro Castera y por qué te atrapó? Pues bueno, conocí a Pedro Castera igual por las clases de universidad. ¿Quién te lo presentó, Dulce? Sí, la doctora Blanca Estela Treviño, en nuestras clases de literatura mexicana del siglo XIX, que tomé con una. O sea que ustedes eran compañeras de la escuela. Sí. Entre paréntesis, yo tengo que decir que la doctora Blanca Estela Treviño fue mi maestra de literatura en el Colegio de Ciencias y Humanidades, o sea, que las tres en el bachillerato. de esa maestra. O sea, en momentos muy diferentes de la vida, las tres hemos sido alumnas de la profesora Blanca Estela Treviño. Y fue ella quien nos dio a conocer a Castera con unos cuentos de tema minero. Lo que, bueno, para mí en ese momento fue una novedad porque no sabía que se habían escrito cuentos de tema minero en México. Sabía que había cuentos mineros, por ejemplo, de los chilenos, Baldomero Lillo, ¿no? Pero de México no tenía idea. Y entonces... Cosa que es paradójico porque la minería forma parte de la tradición nacional desde la época prehispánica. Así es, sí. Es una beta importantísima en la historia de México, ¿no? Cultural, en todos los sentidos. Exactamente. Hasta la fecha se pueden visitar reales de minas, por ejemplo. Comemos pastes también. Comemos pastes, claro. Exactamente, sí. Visitamos. Tenemos plata en Taxco abundantísimamente, ¿no? Y tenemos algunas de las minas más activas del mundo. Bueno, tenemos conflictos hoy todavía, sociales derivados de la explotación minera. Exactamente, ¿no? Entonces de ahí surgió como que el interés, y bueno, de ese interés ya surgió la curiosidad, ¿no? Indagar sobre él, sus otras obras, y pues ya me enteré que escribió otras obras y que además no era del todo un autor tan desconocido, sino que en su momento sí fue bastante comentado y leído por una novela que se llama Carmen, que publicó en 1882 y que incluso hicieron película, adaptación cinematográfica, y que además hicieron radionovela, ¿no? Entonces, obvio, o sea, con ese nombre no podía ser. Sí, claro. Por cierto. Sí. ¿Y cómo es que se conecta este autor con el espiritismo? ¿Algo empezabas a hablar de esto? Sí.
bueno, te dejo continuar. Gracias. Pues es Pero primero que con Carmen. con Carmen. A mí me bueno, interesa sigámonos. Carmen. Bueno, Sobre todo por... cierto, ahorita que tenemos el... bueno, es que Carmen aborda la historia de es una historia que en su momento llamó mucho la atención, generó cierto morbo, porque se trata de un calavera, un hombre treintañero que pues le encantaba la fiesta, ¿no? Y le encantaba andar de enamorado, que una noche de regreso a su casa se encuentra en un cesto a un bebé, entonces lo adopta, él vive con la madre, entonces la madre se encarga de educar a la niña, y él también puede darle, digamos, el sustento material, ¿no? Entonces, de hecho es interesante porque Carmen da cuenta de cómo era un poco la educación de las mujeres en el siglo XIX, hablando del regalito y de la sorpresa que Carmen nos tenía por aquí. Sí. Entonces era una chica que fue educada por la madre, que le enseñó pues las artes propias de las mujeres, ¿no? La costura, le enseñó a rezar, por supuesto, a conocer los ritos religiosos, a dirigirse con decoro ante las personas, aunque ellos vivían un poco aislados, en Tacubaya, le enseñó esa parte. Y la parte de la música, ¿no? Porque también toda dama o niña buena del siglo XIX tenía que saber un poco de piano y de canto, ¿no? Y si quienes nos están viendo quieren entrarle a la obra de Castera, ¿qué recomendarías como para conocerlo? Pues para conocerlo yo creo que sus cuentos mineros, Sí. no solo para conocerlo, sino porque es lo mejor escrito de Castera, ¿no? Tiene muy buenas descripciones, cuentos que logran sostener una atención importante, el lenguaje, bueno, el vocabulario que emplea propio de las labores mineras, ¿no? Entonces son 12 cuentitos, pero son muy buenos cuentos. O Carmen, que es la novela más conocida de él y que además también le pueden entrar ya sea por la radionovela o por la película, ¿no? Entonces yo creo que es un autor que puede gustar o no porque su estilo no es tan cuidadoso como otros escritores, pero creo que temáticamente sí ofrece mucho a la literatura y a nosotros como lectores. Precisamente ahora que comentaba Carmen, la minería siendo tan importante, teniendo todavía nosotros problemas con la minería, con las zonas mineras, en una de las novelas de Castera, que se llama Los Maduros, habla sobre las condiciones inhumanas en las que trabajan los mineros, ¿no? Son los maduros, se les conocía a los mineros que se iban a las zonas más profundas de la mina, y como respiraban todos los gases tóxicos, adquirían un color de maduración como de las frutas, ¿no? Entonces, es que es maduro porque seguramente él trabaja hasta el fondo, ¿no? Pero toda la descripción que hace de las condiciones de los mineros, los patrones, las compañías mineras que llegaban a explotar y que pues no es lo mismo lo que ganaban ellos que lo que ganaban los trabajadores, es interesante a la luz de lo que todavía estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces... Y yo no sé si lo sepan, yo no los he leído, habría que conseguirlos, pero Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, tiene poemas dedicados a los trabajadores mineros también, ¿sí? O sea, eso yo lo vi en una entrevista, o sea, es un tema completamente vigente y que perfectamente nos puede generar un puente entre la realidad del siglo XIX y lo que estamos viviendo todavía en el siglo XXI, ¿no? Sí, y saber que Castera es un escritor de gran vigencia, ¿no? Y decirlo porque solo del siglo XIX, sí, claro. Los temas, bueno, esto de la anécdota de Carmen es algo que también seguramente se puede vivir en la actualidad, ¿no? Claro. Pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Dulce, por esta plática. Gracias a ustedes por la invitación. Ya la pasé muy bien. Gracias, Naye. Muchas gracias. Gracias. Carmen. Un placer. Sí, como siempre, o sea, siempre charlas muy amenas y muy amigables. Así es. Pues muchas gracias. Los invitamos a suscribirse y a ver el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Chao.